Bienvenidos. Bueno, ya habiendo visto cuáles son esos componentes del fondeo de una empresa y cómo se costea cada uno, habiendo entrado en detalle en cada uno de esos componentes, incluso miramos algunas fuentes, lo que nos queda por revisar es, bueno, cómo ponemos todo esto junto para hallar nuestro costo global de capital, que en últimas es nuestro WACC. Y bueno, ese es un tema supremamente sencillo, simplemente es una ponderación de el peso que tiene cada una de las fuentes del capital multiplicado por su costo. Para esto lo más fácil es que hagamos un ejemplo. Aquí tenemos una empresa que el costo de su deuda es del 10%. Aquí vamos a hacer énfasis en un punto importante. Si bien los estados financieros nos proveen alguna información sobre cuánto le costó en los periodos pasados la deuda a la empresa, lo que nos interesa aquí es el futuro. Aquí el principal uso de este WACC es la valoración de la empresa y en cursos subsecuentes vamos a ver que eso depende de los flujos de caja futuros de la empresa. Entonces, aquí la pregunta que nos debemos hacer es cuál sería el costo al que podía acceder esta empresa a deuda. Si por algún motivo pensamos que los costos actuales de deuda son muy altos o muy baratos, debemos hacer un ejercicio de sincerarnos y ver cuál podría ser el costo al que esta empresa pueda acceder a deuda si es que puede acceder a futuro. En nuestro ejemplo estamos asumiendo una compañía que puede acceder cerca de un 10% a su deuda. Una tasa cara si estamos pensando en dólares para la fecha actual. Para ejemplos, lo hacemos por motivos explicativos. El siguiente componente que necesitamos es, bueno, cuál es la tasa impositiva sobre rentas que paga esta empresa para poder calcular, como vimos, el costo neto de nuestra deuda. Y en este caso, el costo neto de nuestra deuda pues es 6.50%. El costo bruto es 10%, tiene un beneficio tributario del 35% y como veíamos, hay que multiplicar este costo bruto por 1 menos la tasa impositiva para obtener ese costo neto después de beneficio tributario. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el costo del capital del accionista? Ya miramos a fondo nuestro modelo CAPM, sabemos que parte de una tasa libre de riesgo, que después le añadimos una prima de mercado, pero dependiendo del sector en que estemos, sabemos cuántas primas de mercado podemos añadir. Para eso sabemos que podemos mirar el beta desapalancado del sector. Aquí estamos asumiendo una empresa del sector de electrónicos, cuyo beta desapalancado, que recordemos es el beta de la empresa en ese sector con cero deuda, es de 0.89, pero esta empresa tiene un nivel de endeudamiento relativamente alto, tiene 30% equity, que ya vimos cómo se calculaba la participación del equity sobre los activos que demandan retorno, y el complemento es deuda, que es el 70%, la revaluación de deuda equity, cada dólar de equity hay 2.3 de deuda. Eso hace que nuestro beta, al reapalancarlo para nuestra estructura, se nos vaya a 2.82. De este modo, y ya vimos cómo se calculaba el costo básico del capital del accionista para el escenario de Estados Unidos, tenemos una tasa libre de riesgo de 2.77 y el accionista puede demandar 2.82 primas de mercado, luego su costo básico de capital es del 18%. Después veíamos que no estábamos en Estados Unidos, entonces el accionista puede demandar algunas primas adicionales. En este caso es una economía que su bolsa, cuando hay movimientos en el pool de bolsas del mundo, reacciona un poco más agresivamente. Entonces su beta local es del 1.2, que como vimos, ese entra a multiplicar el beta apalancado para el negocio anterior, en cierto modo a potencializarlo. Y la compañía funciona en un país cuyo gobierno para obtener deuda tiene que pagar 1.02% más que la referencia de Estados Unidos. Aquí el número que vemos de 102 son puntos básicos, que es la notación que con mayor frecuencia encontramos para definir estos spreads. Pero simplemente un 1% equivale a 100 puntos básicos. Es una forma de mostrarlo, pero que tengan la claridad sobre a qué se refieren cuando les hablen de puntos básicos o de basis points en inglés. De ese modo, el costo total para nuestro accionista sería la libre de riesgo más 2.82 por 1.2, sería nuestro beta total, por 5.50 que es la prima de mercado y le sumamos el 1.02% del ENVI y obtenemos
un costo para el capital del accionista del 22.37%. De ese modo, nuestro costo de deuda es del 6.50 y nuestro costo de capital es del 23.37. Pero cada una de estas fuentes tiene un peso, una participación dentro del el costo del capital de la empresa. Aquí volvemos a hablar del tema que nos importa el futuro. Si bien mirando la estructura de balance, como lo hacíamos cuando vimos el costo de capital, veíamos que calculábamos unos activos que demandan retorno, mirábamos cuál era el valor de la deuda, sacábamos esa participación y por complemento obteníamos la del equity. Aquí lo que nos interesa es a futuro. A futuro, ¿cuál es la estructura de deuda capital con la que puede funcionar este negocio? Y para eso tomamos un ejemplo. En esta empresa la participación del equity es del 30% y de la deuda es del 70%. Luego, para calcular nuestro WACC, hacemos una ponderación simple de costo neto de deuda por la participación de la deuda, que es 70% o 0.7, y del costo del accionista, del recurso del accionista, por su participación, que es del 30%. Luego, el costo de capital para esta empresa es del 11.26%. En un curso siguiente, que los invito por favor a que tomen, vamos a ver cómo utilizando esta tasa lo que podemos descontar unos flujos que estimamos que va a generar la empresa hacia futuro para obtener su valor. En cierto modo, y para verlo de manera muy intuitiva, cuando un agente económico va a invertir en un negocio, mira todos estos componentes de riesgo, de dónde estoy, de en qué actividad estoy para demandar un retorno mínimo. Tú puedes tener un ejemplo en que tienes una disponibilidad de recursos, llega un amigo a ofrecerte que se los preste, a pedirte que se los prestes. Eh, si tu amigo te dice, te los devuelvo dentro de un año y te devuelvo la misma cantidad de dinero que me prestaste, de pronto el negocio no es atractivo. Y él va a tener que empezar a ofrecerte un rendimiento hasta que lleguen a un entendimiento. Si tú le prestas $100 y él te dice te devuelvo $100 en un año, no estoy haciendo ningún negocio por incurrir en el riesgo de prestarle el dinero en lugar de tenerlo en mi bolsillo. Él va a tener que empezar a hacer ofertas, 101, 102, hasta que llegue un número en que tú intuitivamente percibas que cubre el riesgo que estás asumiendo. De la misma forma funciona el modelo, solo que con muchísima más formalidad. Eh, el accionista tiene la opción de invertir en la libre de riesgo o invertir en tu proyecto o en tu empresa. Va a demandar un retorno adicional y eso es lo que vamos a obtener, lo que calculamos en este WACC. Luego, esa es la tasa de descuento que utilizamos para descontar esos flujos futuros que vamos a ver en un curso subsecuente que ojalá lo puedan tomar sobre valoración de empresas. Ha sido un placer. Espero que les haya servido muchísimo el material. Tenemos los wikis en Webbox, tenemos foros. Por favor, si quieren interactuar con nosotros, más que bienvenidos. Y muchísimas gracias.